Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a hablar, Buenas noches. hoy vamos a hablar sobre las sociedades civiles. Hemos venido hablando sobre las sociedades comerciales. Cuando yo les digo sociedades civiles, a ver, ¿qué se les viene a la mente? ¿De qué creen que se trata? Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es un contrato, no una sociedad. Se configura una sociedad conyugal, pero digamos que no se asemeja a este tipo de sociedades. Doctor, pues yo diría que es otro tipo de figura para asociarse, no sé, privado, donde se pueden, no sé, o sea, una figura donde también se asocian con el ánimo de repartirse ganancias, en el caso de invertir en un negocio, creería yo, no sé. Ibas bien hasta que hablaste de repartirse ganancias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se asocian, ¿sí? Se juntan y hacen unos aportes, pero no es para generar utilidades, porque ahí ya estaríamos hablando de una sociedad comercial. Profe, ¿son las sociedades sin ánimo de lucro? Ajá, las entidades sin ánimo de lucro. ¿Como cuáles, por ejemplo? Fundaciones, iglesias. No sé, la Cruz Roja. Uh-huh. Las ONGs, Ajá, Los clubes deportivos. las fundaciones, sí, también. Cooperativas. No, las cooperativas son... O sea que en Los este clubes caso, rotarios, Las cooperativas son áreas... los clubes rotarios. Hablaremos después. es lo que, o sea que UNICEF. No te escuché bien, Narváez. que en este caso, o sea, una sociedad civil es toda, o sea, todo lo que no ejerce un acto mercantil, o sea, comercial, No es tan... ¿no? Que no tenga ánimo de lucro. No es tan simple, es más como mencionaba Jesús Hernández, pero sin hablar de la parte de las utilidades. Dime, John Alexander. Doctor, con las opiniones que toman mis compañeros, pues yo también creería que puede ser la Cruz Roja o la Asociación de Trabajadores. Las asociaciones, claro, también. A lo más escuchan. ¿Un sindicato podría entrar ahí? Lo que pasa es que en los sindicatos es diferente porque aquí cuando hablamos de las sociedades civiles, estas sociedades están registradas, o sea, aparecen dentro del registro de las entidades sin ánimo de lucro en las cámaras de comercio. Y cuando hablamos de los sindicatos no se les reconoce personería por sí sola. Los sindicatos se les reconoce personería por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces van a aparecer, digamos, registrados únicamente ante el Ministerio del Trabajo. No en las cámaras de comercio. Entonces, las sociedades civiles son aquellas sociedades que las personas se asocian, valga la redundancia, hacen unos aportes, desarrollan unas actividades sin que hayan utilidades. O sea, no tienen ánimo de lucro. Dime, Lineros. Profesor, cuando usted dice que se le reconoce personería, ¿qué beneficios o qué derechos adquiere con ese reconocimiento? Va a ser una persona jurídica como tal. Entonces, al ser persona jurídica,
Al ser una persona jurídica, O sea, empieza a existir cuando... ¿cómo? No te escuché, ingeniero. Es decir, que cuando usted constituye una sociedad civil, esa sociedad nace es cuando se le reconoce la personería. Sí, sí, claro. ¿Y quién hace ese reconocimiento? Cuando se hace esa inscripción, o digamos, se va a hacer la constitución de esta sociedad, se elabora un documento de constitución, así muy similar a los estatutos de la sociedad comercial. Y ese documento de constitución o esos estatutos se llevan igual a la Cámara de Comercio. Hasta el año 2005, los registros de las entidades sin ánimo de lucro se llevaban en las alcaldías. Pero a partir del 2005 se le asignó esa labor a las cámaras de comercio. Entonces, se lleva tal cual como una sociedad comercial. El documento de constitución a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio pues va a expedir el certificado de existencia y representación legal. Así como si fuese una sociedad comercial. Igualito. Este documento de constitución, en este documento de constitución no se va a estar, por ejemplo, va a tener diferencias con el de las sociedades, en cuanto a que acá no hablamos de socios. Acá simplemente hablamos de los asociados y no hablamos de capital, sino que hablamos de los aportes. Se realizan unos aportes porque para realizar esa actividad social que dijo esta sociedad que iba a tener en su objeto, lo que era la razón de ser, la actividad que va a desempeñarse, va a requerir unos, digamos, unos aportes económicos. Así que acá hablamos de aportes, no de capital. Estas sociedades no van a tener un tiempo como las sociedades comerciales. Por ejemplo, en las fundaciones, en las fundaciones hay que colocar que en el momento de liquidarse la respectiva sociedad civil, los bienes que hayan, es decir, después de que le hayan pagado a todo el mundo, lo que quede, esos excedentes, no se les va a devolver a quienes la fundaron. Deben ser donados a otra entidad sin ánimo de lucro. ¿Ok? Aquí no vamos a hablar de utilidades. Aquí las personas se asociaron para una actividad filantrópica. ¿Sí entienden el término filantrópico? Sí, señor. No, por favor, profe, si nos los puede ampliar, le agradezco. ¿Qué entiende, Sí, doctor. José Miguel, por eso? Cuando me hablan a mí de filantrópicos, se me viene a mí a la mente aquellas personas que sin interés donan dineros para causas sociales, como por ejemplo los multimillonarios, el dueño de Amazon, el dueño de, bueno, de aquellas multinacionales, entonces donan dinero para esas organizaciones sin recibir nada a cambio. En muchas ocasiones también lo hacen pues con el fin de que le bajen los impuestos, pero eso ya es otra cosa aparte. Bueno, ahí hay una cosa. Si bien es cierto que en estas sociedades o en estas entidades sin ánimo de lucro se realizan unas donaciones por parte de, digamos, de
de los comerciantes les realizan donaciones. No sé si ustedes, los que sean más o menos contemporáneos conmigo, los más viejitos se acordarán que hace unos años existía la Teletón. Y la Teletón se hacía el 7 y 8 de diciembre. Y que transmitían 2 días seguidos. Y hacían una recaudación, o sea, recaudaban aportes. Entonces las empresas hacían donaciones y las personas naturales también hacían donaciones y ahí iba aumentando la cifra del recaudo. ¿Y cuál era la finalidad o el objeto de esa actividad? Era ayudar a las personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, ayudarle con implementos de ortopedia, que con una silla de ruedas, que con una muleta, o con tratamientos u operaciones que necesitaran. Entonces, esa era o es la finalidad, no sé si, creo que todavía existe. O era la finalidad de la Teletón. Entonces, muchas empresas hacían los aportes, pero esos aportes que las empresas hacen, o esas donaciones que las empresas hacen, pueden deducir de los impuestos, o sea, pueden descontar de la declaración de renta, pero no es el 100% de lo que donaron. Solamente es un porcentaje. Un porcentaje es lo que pueden descontar de la renta, de la declaración de renta. Pero esta, digamos, fundación o esta entidad sin ánimo de lucro persiguen una causa en la cual no hay digamos, una intención de generar un lucro o de generar una actividad o hacer una actividad que le genere unas utilidades. Aun cuando aquí hay ingresos, no vamos a hablar de que se facture, son donaciones. Dime, Lineros. Profesor, esos beneficios que está explicando en la declaración de renta por hacer donaciones aplican tanto para sociedades civiles sin ánimo de lucro como para sociedades comerciales. ¿Las qué? Las ¿O deducciones. solo para las civiles? Las deducciones Los beneficios por hacer donaciones. El comerciante, la sociedad comercial. Esa sociedad comercial genera unas donaciones y de esas donaciones puede descontar. Pero solo O sea que no es exclusivo de las sociedades sin ánimo de lucro. El beneficio es solo para el que hace la donación, para el que la entrega, no para el que la recibe. Sí, claro. Doctor, pero por norma, o tengo entendido, no sé si estoy equivocado, por favor, corríjame, que esas instituciones, el 10% de esa donación lo dejan para gastos administrativos. No necesariamente, o sea, ya pueden establecer cuáles van a ser los, digamos, los gastos en los cuales generan. Porque es que esa fundación o esa entidad sin ánimo de lucro necesita para funcionar unos gastos. O sea, necesita unos ingresos para los gastos que le genera como tal realizar esa actividad. Yo trabajo con una ONG y esa ONG, el 10% de las donaciones que hace la Unión Europea y, bueno, todos los que donan, el 10% es para gastos administrativos. Me imagino que deben ser donaciones cuantiosas, donde establecen que el 10% sea para eso. Pero no es que sea, digamos, como que una regla, porque estos son entes privados, o sea, estas son unas sociedades privadas que hagan una función social o una labor
filantrópica, es decir, para ayudar a aquellas personas más vulnerables y lo hacen sin esperar nada a cambio, ¿sí? A eso se refiere con ese término filantrópico. No significa de que tengan unas, como unas reglas establecidas frente a cómo deben operar. No existen ese tipo de reglas. ¿De qué es la ONG donde trabajas? ¿Cómo, doctor? Discúlpame, que es que no me puedo activar el... ¿De qué es? ¿A qué se dedica la ONG? Tiene varias funciones, son como objetos sociales, defensora de derechos humanos. Tiene varias actividades en su objeto social. Entonces, trabajamos con la OEA, con la ONU. dentro de, Social Crecer Colombia. dentro de estas actividades que se ejercen a través de las entidades sin ánimo de lucro, las entidades van a necesitar unos ingresos para poder subsistir. Hasta ahí está bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, que la doctora Ana Ávila, tú no trabajas en ninguna fundación o ONG ni nada de eso, ¿sí? ¿Cierto? No, profe. Ok, bueno, vamos a ponerte de ejemplo. Entonces, la doctora Ana Ávila quiere hacer una ONG de los niños más vulnerados de tal cosa, de tal sitio, de tal sector. Entonces, crea la fundación y la fundación va a recibir unas donaciones. Pueda que sean de empresas locales, del exterior, ¿sí? De algunas organizaciones del exterior. Entonces, esos ingresos que se reciben, no es que van a ir para el bolsillo de Ana, pero se entiende que Ana está dedicada al 100% a esa labor. Es decir, está realizando eso como un trabajo. No lo está haciendo simplemente por ayudar a los demás, sino que es una forma de generar un trabajo, ¿sí? De tener una ocupación y que haya una retribución. Entonces, el hecho de que Ana se cobre un salario, o que se establezca un salario por parte de esta fundación para pagarle por esa labor, por ese servicio que está haciendo Ana, que está trabajando de tiempo completo, no está mal. Ahora, lo que sí de pronto no estaría muy bien es que Ana se coloque un salario de 50 millones, ¿sí? Entonces ahí como que no va a ser bien visto la situación, que bueno, Ana realizó o creó la fundación, fue entonces para generar ingresos, ¿sí? Ingresos para ella. Es diferente esa situación, pero el hecho de que Ana, que se dedica exclusivamente a trabajar en esa fundación que ha constituido, que ha creado y que recibe donaciones, y como tal ella reciba un sueldo, un salario, no está mal, no tiene por qué ser reprochable. Otra cosa es que llegaran las donaciones y la plática se fuera entonces para el bolsillo de Ana. Y entonces a esa causa social que ella dijo que ella iba a ayudar, esa causa social entonces no le llegan los recursos. ¿Sí me hago entender? O sea, igual eso lo vigila la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? Y la Cámara de Comercio. Hay diferentes vigilancias. Hay diferentes vigilancias porque digamos, la DIAN verifica el tema pues sobre los ingresos que recibe por donaciones y todo ese tipo de cosas, dependiendo también a la actividad que dice en su objeto que se dedica. Así también van a ser las entidades que puedan ejercer vigilancia e inspección
sobre la misma. Por ejemplo, si la fundación de la doctora Ana es para cuidar los parques de la ciudad de Bogotá, sembrar árboles y ese tipo de cosas. Entonces, esa fundación va a estar vigilada por la Secretaría de Ambiente. Entonces, la Secretaría de Ambiente le puede solicitar a la fundación de la doctora Ana estado financiero, un informe sobre las actividades que han realizado, ¿sí? Para verificar si está desarrollándose su objeto, las actividades por las cuales dice que fueron creadas. Pero una cosa es que se pueda ejercer esa vigilancia sobre estas sociedades civiles, sobre estas fundaciones, ONG, por ejemplo, y otra es que puedan compararse como sucedería en las entidades públicas. Entonces ustedes saben que las entidades públicas tienen encima todas las entidades que terminan en IAS, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, etcétera. Por la razón de que es una entidad pública. Entonces, por el hecho de que hayan recursos públicos, ya ahí entonces está la Contraloría verificando el gasto, que se destinen y efectivamente se ejecuten en las actividades. La Procuraduría sobre el comportamiento de esas personas que están ejerciendo esa función pública. La Fiscalía, pues investigando y presentando ante el juez o acusándolo a esas personas que cometieron una actividad ilícita o una actividad que estuviese prohibido en el Código Penal. Pero acá estas son sociedades civiles. Es decir, no hay, por más que hayan esa vigilancia, no hay unas vedurías ciudadanas, no las hay. Porque este tipo de vedurías va a ejercer o van a existir para aquellas entidades que sean públicas, cualquiera que sea el orden, municipal, departamental, nacional. Entonces, dentro de estas sociedades civiles, no podríamos decir que todas estén en la misma bolsa. No como las sociedades comerciales. En las sociedades comerciales, todas las sociedades, ustedes se van al artículo 98 y vemos que nos va a definir de que las personas se asociaron, realizaron unos aportes para hacer unas actividades que le permitan obtener unas utilidades. ¿Ok? Entonces, todas las sociedades, independientemente, cualquiera que sea la sociedad, es igual. Unas personas se asociaron, hicieron unos aportes para desarrollar unas actividades y obtener unas utilidades. Pero acá en las sociedades civiles no podríamos decir que todas van a tener esas actividades filantrópicas. Por ejemplo, los clubes sociales. Los clubes sociales, aun cuando no persiguen una utilidad porque no son una sociedad comercial, los clubes sociales, ustedes ven que se han creado para determinado número de personas con ciertas condiciones o con ciertos requisitos y que entonces quienes cumplan con eso hacen parte de ese pequeño conglomerado. Pero no necesariamente va a tener algo que ver con una actividad que sea en pro del beneficio de los menos favorecidos o del cambio climático o ese tipo de cosas ambientales. ¿Preguntas hasta acá? ¿O aportes? ¿Todo está claro?
Sí, señor, hasta donde vamos, sí. Sí, sí, señor, sí, señor. Bueno, entonces, estas sociedades podríamos dividirlas como en esos dos grandes grupos, en aquellas que van a tener un componente bastante social, como las ESAL, las entidades sin ánimo de lucro, están las fundaciones, las ONGs, y aquellas como las corporaciones, donde no necesariamente pues va a tener una marcada finalidad de ayudar a la población menos favorecida. Por ejemplo, ha sucedido que las ONGs se han politizado mucho. Si bien es cierto, son entes privados, son particulares, pero se han últimamente marcado por la politización. Y digamos como que en determinada línea política o de pensamiento político. Entonces, eso ha hecho como que cuando las personas crean una ONG, lo hacen desde ese ámbito, desde ese punto de vista, ¿sí? De que haya de fondo, sirvan de una plataforma para el ejercicio político, lo cual no está mal, pero la finalidad de quizás de una ONG no es un activismo político, nomás de buscar mejoras sociales, que mejoren las condiciones sociales, ¿no? A ver, ¿quién me da un ejemplo? ¿Quién me da un ejemplo de corporaciones o de clubes sociales que podamos decir que sean consideradas una sociedad civil sin que tenga necesariamente dentro de su objeto actividades que vayan siempre hacia las personas menos favorecidas? Doctor, la de Bill Gates, Ajá. creo que la Fundación Google de Mark Zuckerberg, la de Bill Gates. Aquí en Colombia, la Fundación Éxito. Bueno, ¿y cuál es la actividad o el objeto de la Fundación Éxito? Lo que hacen es apoyar a la población menos favorecida con diferentes actividades. Ellos donan mercado, subsidian educación y hacen brigadas de acompañamiento a esas poblaciones menos favorecidas. Bueno, ha sucedido algo con esas fundaciones de los supermercados, especialmente con la que mencionas, Linero. No sé si lo has visto. Ustedes van al supermercado, a estos almacenes de cadena, estos almacenes grandes, y los artículos no tienen un precio redondo. Ustedes ven que cuando les da la cuenta que ustedes van a pagar, entonces la cuenta les dio, por ejemplo, 5,860 pesos. No hay monedas de a 20. Ustedes pagan con 6,000 pesos y el cajero no les va a poder devolver 140 pesos. ¿Qué hace el cajero? Le dice, bueno, le da 100 y le dice que si quiere, o le dice que si quiere donar los 140, o le da los 100 y que done los 40 a la fundación tal que tiene tal causa. Y resulta que ellos así, en el día, ellos reciben muchísima plata, pues en todos los establecimientos que tienen. Y cuando la fundación esa
realiza el aporte, ellos están ganando indulgencias con camándula ajena, como dirían popularmente, porque entonces queda que es la fundación X, la fundación como la que menciona Linero, la fundación Éxito, la que está haciendo el aporte, la que está ayudando a los niños más pobres y tal. Lo que no dicen es que la fundación está realizando esos aportes con las donaciones que reciben por parte de los compradores en el almacén. Porque imagínense que entonces el cajero siempre, entonces como no le puede devolver a la persona 140 pesos, le va a devolver 150. Y ahí se va descuadrando con 10 pesos en caja. ¿Qué tal que todo el mundo lo aplicara la misma y le dijera que no le va a hacer la donación? Al final termina con la caja descuadrada. Termina pagando, ¿por qué? Por esa mala práctica. Porque inducen o generan la situación para que entonces esa persona, ese comprador, ese consumidor del establecimiento, tenga que hacer un aporte. Porque es que como no le pusieron que el valor del producto eran 6.000 pesos, sino eran 5.860, entonces esos 140 o esos 40 pesos que no le pueden devolver obligan a que la persona tenga que donarlos. Eso se supone que está prohibido, porque la Superintendencia de Industria y Comercio ha dicho que los establecimientos tienen que entregar el cambio exacto, el vuelto o las vueltas, como quiera mencionarle. Entonces, muchos no lo hacen, especialmente esos almacenes de cadena. No sé si les ha pasado, si lo han visto, si han analizado ese tipo de situaciones. Sí, claro, profe. Adicional que tienen un sistema en donde te ofrecen a ti, cuando vas a cancelar, las goticas para alimentación o para vivienda y para varias cosas que tiene la Fundación Éxito en especial. Exacto. Entonces la cuestión es que ellos están recibiendo los honores de que están haciendo unas causas sociales, pero no dicen esto se debe en gran parte, así no sea todo, pero en gran parte a las personas que compran. Si ustedes van y miran, por ejemplo, un televisor, ustedes van y miran que dice que el precio 1.459.990. Le van a devolver los 10 pesos. No, porque no hay monedas ni de a 1 peso, ni de a 5, ni de a 10, ni de a 20. Entonces yo no sé por qué tienen esa, como esa mala práctica de poner los precios así, para que entonces nunca sean precios redondos, precios cerrados, que sea mucho más fácil de dar el cambio. Dime, Linero. Pues, profesor, una forma de interpretarlo es como usted lo está mirando, pero si uno mira la página web de la Fundación Éxito.org, de manera pública, transparente y clara dice, más de 8.400 millones recaudados en gotitas y vueltos donados por los clientes. Entonces, si bien es cierto que lo que usted explica puede llegar a ocurrir, también es cierto que cuando vamos a la fuente, que es la misma fundación, ellos muestran cuánta plata recaudaron por vueltos donados y ellos explican en qué, y no los estoy defendiendo, simplemente es lo que aparece como información pública directamente de ellos. Entonces ellos dicen que en el 2020 van a invertir cerca de 21.000 millones de pesos en protección para la primera infancia en Colombia. Explica que más de 234 instituciones públicas y privadas aliadas ayudan en la lucha contra la desnutrición y más de 442.000 niños y niñas son beneficiados desde el año 2013 hasta el año 2020. Entonces, pues es posible que ocurran las cosas que usted menciona, pero pues
démosles el beneficio de la duda y de buena fe que sí lo están haciendo como fundación. Es que yo no digo que no Y recauden. hay quien se hace el descuento, hay quien se hace el descuento de del 25% de la declaración de renta. Porque El son dos almacén, personas, son dos sociedades independientes, el ¿no? almacén, el supermercado. O sea, almacén Ah, o es sea, éxito. yo dono, sí, claro. O sea, sí me entiende, Miller. Debe ser el que O sea, recauda. no. Lo recauda y además se descuenta. O sea, yo Sí. le recaudo Es que mira, 1.000 pesos cómo, mira la dinámica de y pronto. cuando los done a mi propia fundación me quito 250. Exacto. El almacén lo recauda, ¿cierto? Cuando Miller va y paga en la caja, ¿quién está recaudando la plata? ¿Quién está cobrando, recibiendo los pagos? ¿Quién está recibiendo la donación? Almacenes Éxito. Almacenes Éxito, ¿cierto? Almacenes Éxito hace la donación a la fundación. Es el almacén el que le está haciendo la donación. No dice que el señor Miller Garzón García realizó una donación de tanto. ¿Por qué? Porque es que cuando yo recibo como fundación, yo doy un certificado de esa donación que recibí. Sí. Y eso es lo que luego voy a usar tributariamente. Pero cuando Es que- Miller Garzón va y regaló ese vuelto o el cambio ahí en la caja, no le están diciendo ningún certificado de donación que donó tal plata. La recibió el almacén y entra al almacén y luego sale como una donación del almacén a la fundación, que es de ellos mismos A su también. fundación. Entonces, el almacén hace, o sea, Almacenes Éxitos hace la donación como Almacenes Éxito, con el nombre de la razón social de ellos, ¿sí? Hace la donación ellos. ¿Quién es el que se beneficia tributariamente? ¿Miller Sí, Garzón, el que fue el que almacén. regaló o el que hizo la donación, o fue Supermercados Éxito? Fue Almacenes Éxito, que fue el que quedó dando el donativo, haciendo la donación. Entonces, la Fundación Éxito, ¿a quién le va a hacer el certificado? Al almacén. Se lo va a hacer al almacén. Va a decir, recibimos una donación del almacén tal de tanta plata. Y eso lo utilizan para descontarse una parte de la de la declaración de El renta. 25%. Entonces, ahí esa es la crítica. O sea, la crítica es no tanto a invitar a que la gente haga la donación, sino es por qué no utilizan valores cerrados que terminen en cifras, por ejemplo, de a 50 o en 100, en números enteros, según la circulación de las monedas que tenemos. ¿Cuál es la moneda de menor denominación que existe? 50 pesos. Entonces, que ustedes vayan y busquen en un supermercado de esto, de estas cadenas, un producto que termine en 100, o sea, que tenga un precio exacto, un precio cerrado, o termine en 50, eso es un camello, es muy difícil encontrarlo. Casi nunca terminan en esos números enteros, precisamente para que cuando la persona llega a la caja, verse obligada a que tenga que hacer la donación. Esa es la crítica que hago a eso. No es la donación como tal, ni la labor social que haga la fundación, sino es cómo inducen a que la persona tenga que verse obligada a realizar la donación. Esa es la crítica que yo hago al asunto. Compárenlo con una tienda de barrio o con un almacén pequeño, que sean de pequeñas empresas o medianas. No hacen esa táctica. Cuando le venden el producto, se lo venden en cifras cerradas. ¿Para qué? Para no obligar a la gente a que haga donaciones. Sí, no sé si lo alcanzan a captar. La cuestión es quiénes aplican esta, usando un término coloquial, un término común. ¿Quiénes aplican esa perrada? Las grandes superficies. Ustedes van a un tostado, ustedes van a una tienda de barrio, a un sitio así, un establecimiento que es pequeño, y no se ponen a ponerle precios que después tengan ustedes que dejarle el vuelto ahí de donación. Analícenlo para que vean. Esa es la crítica que yo hago. Dime, Garzón.
Sí, es que lo estaba viendo ahorita como la estrategia perfecta, porque no solamente el éxito, sino ya se ha venido viendo varias superficies que tienen lo mismo, ¿no? Yo tengo mi negocio, pero también tengo mi fundación, entonces no tengo presente cuánto dijo el compañero ahorita que tenía la página de la fundación ahí expuesto, 4.000, 8.000 millones, pero si usted lo saca así por encimita sobre la donación que se haga, supongamos que estamos hablando de 4.000 millones en un año, que yo creo que pasa por ahí. De esos 4.000 millones, son 1.000 millones de pesos que se está liberando la empresa en el momento de hacer la declaración de renta. Si hablamos de 1.000 millones de pesos, más los beneficios que tiene la fundación al tener su planta operativa, que muchos de los mismos directivos del almacén pueden ser empleados que comparten tiempo con la fundación y también tienen otro salario por la fundación. O sea que en última la fundación tampoco es que tenga un esquema ético, sino más bien es un esquema de negocio de cómo libero plata. Exacto. Doctor, otro ejemplo puede ser la Fundación Grupo Social, la que maneja como tal Colmena, la Caja Social de Ahorros y muchas más empresas. Pero bueno, es que es diferente la fundación social, ¿sí? Esta que es de los jesuitas, es diferente. Porque es que cuando tú vas al banco, el banco no te está incitando a que tú tengas que hacer la donación. Tú vas al cajero, ¿cierto? Y el cajero te dice que si tú quieres, en el cajero electrónico, que si tú quieres hacer la donación de tanto a tal causa. Y tú puedes decir perfectamente que no. O puedes decir, voy a hacer una donación de 1.000 pesos, de 5.000, de 10.000, tal. Pero tú puedes decir que no. El cajero te va a botar billetes de 10.000 o 20.000 o de 50.000, las denominaciones que usan normalmente. Pero la cuestión es que si ustedes analizan estas grandes superficies, inducen a que la gente se vea obligada a dar la donación. Esa es la cuestión, o sea, esa es el cuestionamiento. Porque cuando uno va al cajero electrónico, el cajero también le dice que si uno quiere hacer una donación a tal causa. Y se lo pone antes de uno poner la cifra. Pero uno le puede decir que no. Claro, cuando uno está en la caja del supermercado, también uno puede decir que no va a donar. De hecho, yo siempre digo que no voy a donar porque donar eso es hacerle el juego a que ellos hagan deducciones de impuestos con la plata ajena. ¿Sí? Entonces, pero me pongo en el lugar del pobre cajero del supermercado. ¿Quién es el que lleva el bulto? El pobre cajero. Porque entonces si la gente no le dona, no le va a cuadrar caja. Le va a quedar faltando plata y va a tener que ponerla seguramente de su bolsillo. Sí, esa es la cuestión que yo analizo en el fondo. No de que no puedan hacer la deducción de impuestos. Claro que pueden hacerlo porque eso es legal. Pero inducir a que la gente tenga que verse obligada a hacer la cuestión. ¿Cuánto puede, por ejemplo, una cadena de esta que tiene muchísimos establecimientos? Eso por poner un ejemplo, pero todas aplican la misma. Olímpica, Jumbo, Al Costo, todas aplican la misma. Si uno mira una cadena de esta que tiene muchísimos establecimientos a nivel nacional y por ciudades tienen varios, ¿cuántos puede estar recibiendo en donaciones así diarias entre todos los establecimientos diarias? Puede estar recibiendo perfectamente 50, 100 millones en donaciones por día. Multipliquen eso por el año, por todo el año. ¿Cuánta platica se están ahorrando en la renta? Entonces, cuando menciono esto es para ver que no es que las fundaciones sean malas, no es que las ONG sean malas, porque algunas participen en política,
cuando no debería ser así, porque las ONG deberían estar en favor de la causa sin identificarse con ningún partido político, porque para eso las personas pues arman un movimiento político y listo, ¿sí? Entonces, cuando hago estas apreciaciones, es para que ustedes vean cómo se va desfigurando estas sociedades civiles. Si Ana quiere recibir una platica, ganarse una platica, sí, a través de unas actividades que tiene que hacer Ana, constituir una sociedad comercial, no utilizar la fachada o el título de una sociedad civil, de entonces una entidad sin ánimo de lucro, una fundación, ONG, etcétera, para recibir unas donaciones y entonces yo coger esa plática para mi bolsillo, la mayor parte de la plática. Esa es la situación que dejo en el, digamos, como en el trasfondo, como analizar eso. Para eso uno les recomienda constituir una sociedad mercantil. A veces las personas me preguntan, muchas personas en varias ocasiones me han preguntado que si pueden constituir una fundación para recibir la plata y pagar menos impuestos, así de frente. Entonces yo le explico esto que estoy diciendo, que si la persona quiere recibir a través del ejercicio de una actividad, para eso están las sociedades comerciales. Y si quiere realizar una actividad para ayudar a los menos favorecidos y tal, que lo haga y que se coloque como el gerente o como el presidente de la fundación y se coloque un sueldo, pero no desvirtuar la naturaleza de la figura jurídica. Porque termina muchas veces quedando como que en el imaginario la gente, voy a constituir una fundación para evadir impuestos, para recibir plata y no tener que pagarle tanto impuestos a la DIAN. Esa parte ya ha ido cambiando en los últimos años. Ha ido cambiando, ya ha habido mucho más controles. Entonces, ese tipo de situaciones son las que uno debe tener claro de que si Ana Ávila constituyó una fundación, se coloca como la representante legal, realiza su trabajo y tiene todo el derecho a cobrar un salario. Y que dentro de esas donaciones que reciban, tiene que destinarse una parte para los gastos administrativos, para el sostenimiento de la fundación como tal, pagar arriendo, pagar servicios públicos, pagar salarios. No significa que la fundación sea sinónimo de trabajar gratis, que es lo que de pronto se puede pensar. A veces algunas fundaciones pueden decir o pueden invitar a que la gente vaya y aporte y que su aporte sea su tiempo. O sea, que trabaje sin recibir remuneración, ayudando en esa causa por X tiempo. Profe, ¿y no hay una ley que regule estas acciones? No de las sociedades civiles, sino de las sociedades privadas, porque en este caso en Fundación Éxito es el almacén como tal el que está utilizando esa estrategia para poder decir... Es legal, no es evasión. No, es una razón social diferente, es una persona jurídica diferente. No es la misma. O sea, son digamos, pueden venir del mismo dueño, pero son diferentes las empresas. Pero es que, profe, a lo que me refiero es que quien está haciendo esa estrategia la están utilizando de cierta forma las vueltas que queda de cada cliente para ese dinero como tal, lo que es el almacén, quien hace realmente es el cliente. O sea, no hay una ley que regule esa acción a estas sociedades. Digamos que existen los controles, como veíamos hace un momento, de las entidades, dependiendo de la actividad que se dedica. Pero sobre esta parte, digamos que no hay esos controles porque aun cuando la superintendencia ha dicho que
que deben darse las vueltas exactas y ese tipo de cosas, ahí tienen el cartel al lado de la caja, pero ves a ver en la práctica, si te sobran 40 pesos no existen monedas de a 20. Entonces, si no existen monedas de a 20, no te pueden devolver los 40 pesos en 2 monedas de a 20. Tienen que devolverte 50 pesos. Ahí te están regalando 10. El problema es para el de la caja, que se descuadra. Después le toca poner en su bolsillo. ¿Sí me entiende? Porque para mí lo ideal es colóquenle los precios a los productos en cifras cerradas, que terminen en 50 o que terminen en 100. Así, si el cajero te devuelve el cambio, te da el vuelto, te da los 50 pesos y él no se descuadra. Pero si a ti te nace hacer la donación de los 50 pesos, tú lo puedes hacer. O sea, aquí el asunto lo veo maquiavélico, es para el pobre cajero. El cajero es el que lleva del bulto, porque se descuadra. Y el almacén no va a asumir la pérdida. Se la va a cargar a la parte más débil. Hasta hace unos años, no sé si todavía sigue siendo así, hasta hace unos años, ustedes saben que habían en los supermercados empacadores. No sé si todavía los hay por el tema de la pandemia. Los empacadores no tenían sueldo por parte de los supermercados, de las grandes superficies. Los empacadores de las donaciones que le echaban ahí en las monedas, era que se hacían ellos un pequeño sueldito de esas donaciones de la gente. Y otra cosa, por ejemplo, que también hacen estas grandes superficies y que ahí sí se está pensando en hacerle un control, es que si, digamos, Ana Ávila es una pequeña empresa de cualquier producto, vas a los supermercados estos grandes de cadena y ellos te compran el producto, pero ellos no te lo pagan inmediatamente. Ellos te reciben y te pagan a los 120 días. 90, 120 días. Esa es la costumbre mercantil. Entonces significa que Ana Ávila tiene que tener un músculo financiero, lo cual es absurdo porque si ella es una pequeña empresa, o sea, es algo artesanal, no va a tener los suficientes medios económicos como para producir, pagarle a los empleados, pagar nómina, pagar servicios, pagar arriendo y surtir y esperar que cada 4 meses le hagan el pago. Eso ha hecho que muchísimas pequeñas empresas se quiebren, se revientan. ¿Por qué? Porque no tienen el músculo financiero. Entonces, hay un proyecto de ley, el cual todavía no ha nacido, no ha visto la luz verde, pero esperemos que en esta actual legislatura, ojalá pueda salir adelante, y es que obligar por ley a que esta práctica no se pueda tomar por 4 meses, sino reducirlo a 2, bajarle de 120 a 60 días. Porque es que los afectados son los pequeños empresarios. ¿Y cuáles son las mayorías de las empresas que hay en Colombia de establecimiento? Son las pequeñas, no son los grandes. El mayor volumen son los pequeños. Y entonces terminan estas grandes superficies, terminan teniendo, y todas tienen la misma práctica, macro, todas, cualquiera que ustedes quieran ver. No es algo personal contra Éxito o contra Jumbo, no, sino es todas hacen la misma práctica. Entonces, estas empresas uno piensa, ay, si tienen dinero, siempre están los estantes surtidos, pero que resulta que si Ana Ávila no le sigue surtiendo, se fregó porque no le volvieron a comprar. Y espérese los 4 meses para pagarle las cuentas. Eso es perjudicial para el pequeño empresario. Apenas es que se está empezando a buscar la forma de esto corregirlo, pero únicamente en ese aspecto, pero en el otro aspecto de las donaciones y eso, ahí esa parte sí la veo más difícil de poderlo controlar. Iba a decir algo, Miller. Respecto al punto de vista que usted tiene de dejar los precios cerrados, eso ya existe, que tumbaron muy fácil, listo, cuando se hizo, porque hubo un momento de auge de los 15 pesos que sobraban. Entonces se trata
Me acuerdo que eso fue hace como año y medio. De la DIAN una propuesta y la tumbaron facilísimo porque dijeron, no, nosotros, listo, nosotros ajustamos los precios a los picos exactos, al 50 o al 100, ¿verdad? Y se llega a que sea exigido de que ellos ajusten los precios de venta, fue donde se metió el mico, los precios de venta, sin el impuesto de IVA. Entonces, sobre los productos que tenían el IVA, se defienden fácil porque dicen, no, es que nosotros tenemos un producto de 950 pesos, pero si ese producto está grabado con el 19, resulta que eso vale 180.5 más, ¿sí? Entonces son 950 más 180.5, el producto le queda valiendo 1130 la diferencia otra vez, porque quedan los frente al valor del precio final al consumidor. A la dirección, me paga con 1000, le devuelvo 50 y vuelve y queda 20 pesos o los 19.5. Ellos siempre lo van a hacer desde sus costos de venta de utilidad. Nosotros tenemos el precio con 950, fuera de los anexos que los productos puedan tener. Y queda la diferencia nuevamente de los 25 pesos. Pero fíjate que eso en el sector, por ejemplo, en el sector de la aviación, eso se cambió. Porque no sé si recuerdas que hace ya varios años tú veías la publicidad de que decía tiquete a tal. Porque siempre tratar de controlar. Pero sí hay formas de controlarlo, sí hay formas de controlarlo porque sí hay, te voy a poner un ejemplo. Sí hay miles, te voy a poner un ejemplo. Van a decirnos sí hay, mira, el ejemplo más esos claro es el tributarios siguiente. ¿Y cuando los 20 o los 20? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí hay forma de controlarlo, mire, te voy a poner un ejemplo. Hace unos años, no sé si tú veías en los paraderos de las busetas que decía tiquete a Cartagena por 80.000 pesos y te ponían un asterisco más cargos y tasas administrativas y tal. Y entonces ya no, el pasaje no te valía 80.000, sino que te terminaba costando 250.000 pesos con las tasas y los impuestos y tal. Salió la directriz, ¿sí?, de que tenían que dar el valor final porque era publicidad engañosa. Entonces sí hay forma, y por eso tú ves que cuando ya te arroja la publicidad, te dice tiquetes a Cartagena desde 150.000, ahí ya va incluido todo, va incluido las tasas aeroportuarias, va incluido los impuestos, todo. Entonces, lo mismo se podría hacer con los supermercados, con estas grandes cadenas. Es que digo, el problema son las grandes cadenas, porque ustedes ven que las tiendas de barrio no están en con ese cuento. El problema son las grandes superficies. Entonces sí hay forma de ejercer esos controles. Ahora, que sea políticamente correcto, ya eso es otra cosa. Eso ya es otra película, pero sí se puede. Bueno, ¿alguna ya pregunta final sobre el tema para que pasemos entonces a revisar ahorita cómo vamos con los estatutos que están haciendo? Doc, y dentro de la sociedad puede pertenecer a ambas, tanto a la comercial como a la... Es decir, ¿yo puedo ser gerente de las dos? Claro, porque no hay límites en que una persona pueda tener, esté solamente en un cargo de representación legal. El límite legal es para las juntas directivas, que no puede ser uno miembro de más de 5 juntas directivas al mismo tiempo. O
para revisores fiscales, que tampoco pueden ser más de 5, de revisor fiscal en más de 5 sociedades al mismo tiempo. Pero representación legal, no hay restricciones. Desde el punto de vista legal no las hay. Al menos que la empresa le ponga la obligación dentro del contrato de trabajo, de la exclusividad, de que solamente pueda trabajar para ellos. Sí, pero la pregunta iba enfocada a si el... No te escucho. Doc, la pregunta iba más enfocada es hacia el mismo gerente. No te escuché. Solamente te escuché que si la pregunta iba enfocada, que si el mismo gerente hasta ahí. Profe, lo que pregunta el compañero es que si el gerente del almacén de éxito como tal, gerente o representante legal de la fundación. Los representantes legales van a ser diferentes. No va a ser el mismo, pero no porque haya alguna restricción legal. Pero va a ser diferente. O sea, pues no puede ser la misma persona de las dos entidades. De poder, por ley podrían. La ley no lo va a restringir. Pero normalmente en la vida real no pasa. Para guardar apariencia, me imagino. Bueno, a ver, ¿quién tiene ya un poco avanzado los estatutos para que los revisemos? Que lo pueda compartir acá en la pantalla y revisemos los estatutos. Yo había puesto que para ¿Los hoy íbamos a hacer estatutos o el acta? Usted ha dicho los estatutos van incluidos ahí dentro del acta. Me interesa más el contenido en este momento de los estatutos, ¿sí? Ver los artículos. Los artículos como tal. yo hice ya el acta. Yo tengo listo el acta. No, los estatutos, que es donde van las reglas de juego de la sociedad. O sea, no importa que no lo hayan terminado. Así lo tenga por la mitad, no importa. Pero es para ir revisando cómo lo han estado organizando. Mañana vamos a trabajar, vamos a hacer el taller de cómo hacer el pre-RUP y cómo diligenciar los formularios de la Cámara de Comercio. ¿Ya consiguieron los formularios de la Cámara? No, señor. Sí, señor, ya. Sí, doctor. Porque mañana vamos a necesitarlo. Ya lo habían sacado, es decir, que no me lo entregaron, que fue el que el profe nos pidió, que era como, me dijeron que ese ya no lo manejaban, pero no me dijeron que habían sacado, digamos, como otro diferente a ese. ¿En cuál con los estuviste? puntos del mismo, no, o sea, me dijeron que ese ya lo habían sacado. ¿En cuál? Ya le digo, profe, ¿cuáles me entregaron? Ya le No, yo digo en qué sede. Doctor, seguí el de inscripción de libros, el del RUES, el de la localización de usuarios, pero el de formato y requisitos con otras entidades dicen que no, que está abolido. Sí, mire, profe, yo conseguí el de formatos de la Cámara de Comercio, localización de usuario, RUES
y me dijeron que el que dice formato de registro con otras entidades, Secretaría de Hacienda, ese ya no lo están sacando. Ok. De resto, sí me los... Yo también, doctor, yo fui al Pinero, la de las 67, mismo que dicen los compañeros. Tengo el resto de los formularios. Ok, listo, no hay prueba. Lo importante son el RUES y el RUES y el de inscripción de libros. Son los que más me interesan. Estamos asociados con la Secretaría. Listo. Doctor, imagínese que estuve hoy en Cámara de Comercio preguntando sobre lo de comandita por acciones. Y de hecho me decía esas ya están también mandadas a recoger. Esas compañías, perdón, que están mandadas a recoger, que prácticamente nadie tiene registrado nada. Pero igual lo que yo les decía al Muy principio, poco que investigar sobre el lo que tema yo de les Cámara decía al de principio comandita por acción. Con 68. lo que yo les decía en las primeras clases, que es cuando Los fueran, de- les iban a decir eso en la cámara en cuanto a las sociedades que no sean SAS. No. Ah, y también me dijeron ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Hola. ¿Se grabaron? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Profe? Sí, Profe. ahora sí. Sí, señor. Sí, señor, ¿lo escuchamos? Ok, Sí, es señor. que no sé por qué me sacó el sistema. señor. Bueno, entonces, Se está compartiendo. vete al principio, al artículo 1. Ok, ok. Bueno, recomendación, coloca ahí después del artículo primero como un subtítulo que diga razón social. Donde dice artículo primero, ahí seguido, razón social, para que quede, la sociedad girará bajo la razón social tal. Exacto. Así en cada artículo. Luego en el artículo 2, entonces, objeto social. Y en el objeto social enumera las actividades. Y le colocas uno, a cada actividad le colocas un número. Ok, miremos el artículo 3.
Entonces ahí en el artículo tercero sería duración. El subtítulo, duración. ¿Qué sociedad es esta? Colectiva. No tiene audio, Lastra. Sí, señor profe, sociedad colectiva. Ok. Sí, señor. Ahí en el Listo. 4, en el 4 donde hablas del capital, Sí. entonces puedes hacer ahí el cuadrito que el otro día les mostré, donde pones ahí la Sí, yo persona. hice el cuadro acá. Aquí es el cuadro. Yo Entonces, escribí así, pero que esto que está aquí el 4 y el 5 podrías dejarlo lo uno solo. borraría, ¿no? El 4 y el 5 lo pueden fusionar en un solo artículo. Quedan los dos, el cuadro quedaría aquí en los dos artículos. Ahí. Ok, y el siguiente. Entonces acá, cuadro, profesor. Sí, sí, puedes dejar ahí lo que me refería era que no quedaran en diferentes artículos, sino podrías el encabezado del artículo 4 y luego el cuadrito, que quedaran en el mismo artículo. Colectiva, ¿no? Entonces la sociedad de 100 millones ¿cierto? Ajá. Entonces cada socio 25 millones de pesos, que sería un 25% cada uno, total del 100%. Ok. Tenemos aquí los derechos, ¿no? Los socios en la sociedad colectiva hablamos de derechos o aportes, acciones. Tenemos aquí 25.000 aportes nominales de 1.000 pesos. Acciones no. Para un Ahí total de sería 25 partes de millones. interés. Partes de interés. Sí, sí, exacto. Valor nominal es de 1.000 pesos. Ok. Listo. Son los derechos, ¿no? Listo. Entonces ves trabajando en las correcciones que te dije. Mañana entonces espero que tengan el formulario a la mano y trabajamos cómo hacer el prerut de la sociedad. Bueno, decía que mañana entonces vamos a trabajar cómo hacer el prerut en la página de la DIAN y diligenciar los formularios de la Cámara de Comercio. ¿Ok? Sí, señor, profe. Entonces mañana. Listo, doctor. Una pregunta, los formularios en la página de la Cámara de Comercio. Los pueden descargar por la página web de la Cámara. Vale. Sí, son las mismas. La página web de la Cámara, ahí la acabo de escribir. www.ccb.org.co.
Bueno, nos vemos entonces mañana. Feliz noche. Vale. Profe.